Hola a todos, saludos. Soy José María Ribaltorre. Soy facilitador de procesos de reconexión con el maestro interior y de cambio consciente en relaciones individuales y grupales. Tarea que llevo a cabo a través de mi proyecto Reconecta and Reconnect. Este vídeo voy a dedicarlo a hacer una introducción al tema de los símbolos, de la lengua simbólica o el lenguaje simbólico. Quisiera hablar brevemente de por qué es importante, incluso necesario, poner nuestra atención en los símbolos, cómo se generan los símbolos, cómo se perciben, de dónde surgen. ¿Por qué los símbolos? ¿Por qué y para qué poner nuestra atención en los símbolos? Estamos en un momento de transición para toda la humanidad en ese proceso que llamamos la ascensión planetaria, que en realidad es un proceso de ascensión individual que se produce dentro de cada persona y que nos va llevando cada persona a su ritmo y en su medida y a su manera, y llegando pues hasta donde sea que tiene que llegar. Nos está llevando, decía, a reconectar con otras dimensiones de nuestra existencia, de nuestra vida y también de la existencia, de la vida en general, en mayúsculas. Y en esa reconexión con otras dimensiones es necesario, yo diría que imprescindible, volver a abrirnos a el lenguaje simbólico, porque el lenguaje simbólico es uno de los códigos que esas otras dimensiones de nuestra existencia, lo que podemos llamar el supraconsciente, o si queréis las dimensiones más sutiles, superiores, ¿no? Alma, espíritu, yo superior, la fuente, guías, etc. Y el supraconsciente se comunican con el yo consciente, que está, por mostrarlo visualmente, en el centro entre los dos. Edward Edinger, un psicólogo junguiano estadounidense, en su libro Ego y Arquetipos, una ventana a los símbolos de transformación, que luego mostraré, nos dice textualmente, cito: la necesidad más urgente del ser humano moderno es descubrir la realidad y el valor del mundo interior subjetivo de la psique, descubrir la vida simbólica. Porque, como dice Jung en otro texto, solo la vida simbólica puede expresar la necesidad del alma. Se trata pues de que volvamos a acceder de forma habitual a ese tipo de código, a ese tipo de lenguaje, a esa vía de comunicación con esas otras capas, esos otros niveles de nuestra existencia que nos den acceso a capas de nosotros de las que, sin recurrir a eso, no somos conscientes. Y ese no ser conscientes, ese no acceder a esas otras capas de nuestra vida multidimensional, nos mantiene como seres encarnados todavía muy incompletos, puesto que el yo consciente es capaz de acceder a una mínima parte de quien realmente somos, de quien realmente cada persona es. ¿Qué es, desde esa perspectiva? Hablemos sobre qué es el símbolo. Creo que conviene que empecemos por diferenciar
símbolo y signo. Vamos a empezar por el símbolo. Dice Jung en su libro El hombre y sus símbolos: el símbolo representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente más amplio que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón. En este libro, que luego mostraré también y del que hablaré un poquito, Jung se centra sobre todo en los sueños como producción de símbolos por parte de la mente inconsciente, y enfatiza varias veces que nadie puede producir un símbolo intencionalmente, conscientemente, racionalmente. Los símbolos no son resultados de la mente consciente, no son resultado de la voluntad de la persona, de la voluntad creadora de la persona, sino que surgen espontáneamente y pueden surgir desde diferentes ámbitos de nuestra existencia, desde diferentes dimensiones, capas de las que mencionaba al principio. Jung está muy enfocado en este libro, se enfoca mucho en este libro en los símbolos que llegan a nosotros a través de los sueños, que proceden, por lo tanto, de diferentes capas del subconsciente. El filósofo y estudioso de la teosofía islámica, Henri Corbin, en su libro Tierra Celeste y Cuerpo de Resurrección, habla de el lugar del que surgen los símbolos, basándose en textos de autores teósofos islámicos. Y Corbin habla de un espacio al que denomina mundus imaginalis, que sería un espacio donde aparecen las formas espirituales, que es su forma de referirse a los símbolos, y que consistiría en un espacio intermedio de encuentro entre lo espiritual invisible y lo material, en el que ambos se integran en esa forma material espiritual que llamamos símbolo. Una idea parecida la expresó San Bernardo de Claraval, diciendo que los símbolos o el símbolo es un elemento necesario para que se produzca la comunicación con Dios, y que de entre todos esos símbolos posibles dentro del código simbólico de comunicación con Dios, Cristo como símbolo, no como personaje, Cristo, no Jesús. Cristo es un símbolo de conexión entre ambos, entre Dios y el humano. El humano sería el mayor símbolo de conexión, el principal símbolo de conexión. Es una idea que Jung también expresa en su libro. Bien, si este es el origen de los símbolos, ¿cómo se produce la percepción? ¿En qué consiste nuestra percepción de ese lenguaje simbólico? La estudiosa de la Edad Media francesa, especialmente Marie-Madeleine Davy, en un precioso libro que se titula Iniciación al simbolismo románico, explica que la forma de conocer el símbolo es a través de su vivencia.
no a través exclusivamente de su estudio intelectual o de su estudio mental. No descarta el estudio intelectual o mental como una forma de acceso, como una forma de empezar el acceso, pero que verdaderamente no nos da el acceso completo al significado completo y profundo del símbolo. Eso solo es posible, dice la doctora Davy, a través de la vivencia. Por lo tanto, el conocimiento del símbolo es un conocimiento vivencial, no intelectual, no mental. Y la facultad nuestra que nos permite acceder al símbolo de esa forma vivencial, a través de ese camino vivencial, es lo que Henri Corbin, volvemos a él, denomina la imaginación activa, que en uno de los capítulos de su libro describe como la facultad espiritual que transmuta lo interno, espiritual, invisible, en algo externo, perceptible. La relación con los símbolos, nuestra percepción de los símbolos es significativa, pues, en diversos planos de nuestra existencia. Se trata de un lenguaje transversal, el lenguaje simbólico. La lengua simbólica es un lenguaje transversal, como explica Erich Fromm, cuando dice los mitos babilónicos, hindúes, egipcios, hebreos, turcos, griegos o ashantis están escritos todos en una misma lengua, la lengua simbólica. Esta obedece a categorías que no son el espacio y el tiempo, sino la intensidad y la asociación. Y esto concuerda o encaja perfectamente en la idea de la doctora Davy cuando nos dice que la conexión con el símbolo, el acceso al símbolo, el conocimiento del símbolo es algo vivencial, no intelectual. Entonces, el símbolo nos permite observar, contemplar, comprender una gran variedad, una gran gama de experiencias creativas humanas, ¿no? Como conector de lo terrenal y de lo divino, la lengua simbólica conecta interdimensionalmente y muestra el funcionamiento de la ley de correspondencia. René Guérion habla sobre esto en un texto citado en la introducción al diccionario de símbolos de Juan Eduardo Cirlot, y nos dice que la ley de correspondencia es aquella por la que cada cosa, procediendo esencialmente de un principio metafísico del que deriva toda su realidad, traduce y expresa ese principio a su manera y según su orden de existencia, de tal modo que, de un orden a otro, todas las cosas se encadenan y corresponden para concurrir a la armonía total y universal. En la misma línea se expresó muchos siglos antes a San Agustín en su carta 55, en la que dice que la enseñanza que facilitan los símbolos, dice textualmente, despierta y alimenta el fuego del amor para que el ser humano pueda superarse a sí mismo, y alude al valor de todas las realidades de la naturaleza como portadoras de mensajes espirituales.
Esta vuelta a la necesidad de el símbolo tiene que ver también con una característica general del punto de evolución de la humanidad en el que estamos, que lo hace bastante similar en los suficientes aspectos como para que sea significativo a la Edad Media. Edward Dinger, en su libro de Ego y Arquetipos que citaba antes, nos dice: parece que estamos pasando por un momento de reorientación psicológica colectiva que es equivalente en magnitud al surgimiento del cristianismo de las ruinas del Imperio Romano. Hay bastantes características, hay otras muchas características de esta época que la hacen similar a la época de transición de la Edad Media. Sobre eso tengo pensado hacer un vídeo más adelante. Quería volver, para terminar, a la idea de la vivencia simbólica individual o el acceso al símbolo de la comunicación con la lengua simbólica a través de la vivencia, es decir, a través del sueño, la visión, la canalización, la poesía, la expresión artística, visual, musical, la intuición. Todos esos son caminos para acceder, para que el individuo, la persona individualmente acceda a el símbolo, acceda a capas de significado del símbolo, de la misma manera que los colectivos humanos en civilizaciones antiguas accedían a significados simbólicos a través de los mitos, significados simbólicos compartidos a través de los mitos. Se trata pues de abrirnos de nuevo a la vivencia del símbolo, a dejar que la lengua simbólica se exprese, a permitirnos percibirla, a permitirnos que se despierte en nosotros, aceptar el lenguaje simbólico, contemplarlo, intentar comprenderlo, y al intentar comprenderlo lo que estamos haciendo es de hecho comprendernos a nosotros mismos, y ese comprendernos a nosotros mismos afectará a esos tres grandes niveles, por decirlo así, de nuestra existencia que mencionaba al principio: el supraconsciente, es decir, la conexión con las dimensiones sutiles, la conexión con el cielo; el consciente y el subconsciente, ¿no? La conexión con todo aquello que está guardado en nosotros sin que tengamos fácil acceso a ello. Es lo oculto en el fondo de nuestra psique, pero que se comunica con nosotros continuamente. El acceso a los símbolos contenidos en esos tres niveles nos dará acceso a lo que yo considero que son tres tipos posibles de símbolos que podemos distinguir en función de su procedencia y en función de la forma en que conectan con nosotros, y que serían símbolos canalizados provenientes del supraconsciente, símbolos codificados a los que accedemos desde el yo consciente, no los creamos nosotros, por supuesto, como decía al principio, pero son símbolos que llegan a nosotros a través de sistemas codificados en contenedores, por decirlo así, como son, por ejemplo, la carta natal y el contrato de alma, de los que hablo también y seguiré hablando extensamente en este canal. Y, en tercer lugar, los símbolos proyectados. Los símbolos proyectados desde el fondo de nuestra psique a nuestra mente consciente,
durante el sueño, pero también durante la vigilia. Los símbolos proyectados los vivimos a través de un mecanismo inconsciente por el cual nosotros simbolizamos, entre comillas, simbolizamos un determinado objeto, una determinada vivencia, una determinada situación, le atribuimos inconscientemente un significado simbólico que está en nosotros y que aprovecha, ¿no? Utiliza ese factor, ese elemento externo para mostrarse, para manifestarse a través de ese procedimiento, ese mecanismo de la proyección. Bien, esto es solo una pequeña introducción al mundo de los símbolos. Quería compartir, mostraros brevemente los 4 libros que he citado por si alguien tiene interés en conocerlos y hacerse con ellos. Edward Edinger, Ego y arquetipos. El subtítulo es Una ventana a los símbolos de transformación. Está editado por Sirena de los Vientos. Es un libro apasionante en el que este psicólogo aborda el tema de la individuación y las etapas del desarrollo de la persona, la individuación como forma de vida. Dentro de este apartado habla sobre el valor simbólico de la figura crística y sobre el arquetipo de la Trinidad en unos capítulos interesantísimos sobre el simbolismo del 3 y el 4. Y en la tercera parte dedica la tercera parte al tema de símbolos hacia la individuación. Y uno de los temas que toca en esa tercera parte, aunque brevemente, es el tema del grial. El libro de Jung, El hombre y sus símbolos. Esta es la edición en castellano de Editorial Paidós. Este fue el último libro, la última obra de Jung. El libro tiene 5 capítulos, más una conclusión de Marie-Louise von Franz, 6 capítulos pues. Jung diseñó y dirigió la composición del libro, y él escribió el primer capítulo, que por su extensión es prácticamente un librito, y que tituló Acercamiento al inconsciente, y que es, en cierto modo, una síntesis de las ideas básicas de sus investigaciones a lo largo de toda su vida. Terminó el trabajo de creación de este libro 10 días antes de morir, y tomó la decisión de crear este libro y de escribir ese capítulo para el libro después de tener un sueño en el que recibía un mensaje que le decía, le animaba a hacer justamente, poner en marcha esta tarea. Otro libro muy recomendable para los que queráis empezar a explorar este tema, los perros, es el Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot. Lo muestro no por la parte del diccionario, sino por la introducción. Una introducción riquísima, llenísima de información, en la que Juan Eduardo Cirlot hace un repaso a la evolución del estudio del símbolo a lo largo de la historia occidental, con algunas referencias también a las culturas asiáticas. Y por último, el libro de la doctora Davy, Marie-Madeleine Davy, Iniciación a la Simbología Románica, en el cual hay un capítulo que es el tercero, creo que es... Sí,
el capítulo segundo de la segunda parte, que está dedicado a los signos de la tierra transfigurada, que es un capítulo que dedica a explicar diferentes aspectos del lenguaje simbólico en general antes de entrar en el lenguaje simbólico cristiano medieval, y que es absolutamente delicioso. Bien, pondré las reseñas, las referencias a los libros debajo del vídeo en el canal. Bien, pues hasta aquí este vídeo de introducción al lenguaje simbólico. En los próximos días, meses, años continuaré compartiendo material sobre este tema en esta lista, la lista número 1 de mi canal. Muy bien, muchas gracias.